Buenas, vamos a empezar a explicar en este video el uso de las tablas entregadas, las tablas Excel para el cálculo eléctrico, tanto de la red secundaria como de la red primaria. El cálculo de la red secundaria se realiza por cada circuito. Nosotros podemos tener una subestación aquí y de la subestación pueden salir entre 3 a 5 circuitos. Eh, Eso va a depender mucho de la calidad que uno quiera dar al servicio eléctrico, ¿no? Con 3 circuitos de salida, si un circuito sufre una interrupción, se sale fuera de servicio la tercera parte de los usuarios. Y si tenemos 5 circuitos, la quinta parte, ¿no? Entonces, de los usuarios. Entonces, eso significa que se mejora un poco la calidad. Pero no siempre es posible sacar varios circuitos, ¿no? Por si acaso, también es pertinente mencionar que en la salida de la estación pueden salir, por ejemplo, 2 circuitos hacia este lado, y luego en el siguiente soporte se pueden dividir, ¿no? O sea, no es que utilicen el mismo conductor, sino 2 circuitos, no más de 2 circuitos, ¿no? 2 circuitos que utilicen estos 2 postes, y luego se distribuye uno para un lado y otro para otro lado, ¿no? Bien, nosotros luego de haber hecho la distribución de las redes de distribución, lo que hacemos es escoger, este es un solo circuito, porque no olvidemos que el cálculo se hace por circuito, entonces vamos a hacer el ejemplo de cálculo de un circuito. Explicar la hoja de cálculo más que hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, escogemos de este circuito el tramo más largo y más recargado. Entonces, uno considera, digamos, este tramo de acá, ¿verdad? Uno considera este tramo como el más largo y más recargado. Y a eso le vamos a denominar troncal. Entonces, comenzamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos, esta troncal. Y todos los puntos que derivan de aquí, ¿no? Le denominamos ramal. 3 deriva el 3,1 y el 3,2, ¿no? Lo numeramos como 3,1, 3,2. Igual aquí, ¿no? La derivación de este punto lo denominamos 4,1, ¿no? Este es el punto 4, 4,1, que denota que está a continuación, que estos números indican que está a continuación de este número, ¿no? Si acá tuviésemos otra derivada, una derivación, digamos, eso significa que no le podemos poner una numeración pues de 3,3, 3,4, no, porque eso implicaría que el 3,3 está detrás de 3,2, ¿no? Entonces tendríamos que ponerle, digamos, un 3,1a, 3,2a, algo así, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos la troncal y los ramales. A estas derivaciones le denominamos ramales, pero eventualmente puede partir de este punto otra derivación, ¿no? Entonces estamos hablando de una derivación de un ramal. Entonces tenemos la troncal, tenemos los ramales, que son las derivaciones de la troncal, y derivaciones cuando tenemos que hay circuitos que parten, o alimentadores que parten de un punto que pertenece a un ramal. ¿Ok? No olvidemos entonces el circuito principal, que le llamamos troncal, las derivaciones aquí que denominamos ramales, igual que este, ramales, y si tenemos una derivación, por ejemplo, de este punto, le llamamos derivación. Y puede haber más derivaciones también, ¿ok? Dependiendo de la dimensión que tengamos del circuito, ¿ok? Bien. Muy bien, vamos entonces a explicar la hoja de cálculo de la red secundaria. Bueno, acá tenemos alguna información, la otra hoja de cálculo que se les entrega a ustedes para el trabajo monográfico. Red secundaria, el tipo de conductor es un autoportante, los autoportantes de aluminio fundamentalmente. La tensión es 380-220 y en este caso estamos usando la tensión de fase 220 porque el factor de caída de tensión que se define aquí está definido para la tensión de 220, ¿no? Eso se explica en clase. Luego el factor de potencia, el factor de carga, el factor de pérdidas, ¿no? La temperatura de trabajo y la potencia máxima por consumidor. Normalmente estos son los datos que nosotros damos también para la monografía, pero es bueno, es conveniente que ustedes verifiquen esta información.
si está correcta de acuerdo a los datos del trabajo monográfico que están realizando. Muy bien. Luego acá tenemos las secciones de los cables autoportantes, la resistencia a 20 ohm, la resistencia a 45 ohm, el valor de la reactancia, ¿no? Y los factores de caída de tensión. Y acá tenemos también la capacidad de corriente, ¿no? De estas secciones. Estamos utilizando de 16 a 95 milímetros de sección. Muy bien. Entonces vamos a empezar a explicar esta parte del cálculo, ¿no? Bien. A ver. Hace un instante explicamos lo que es la troncal. Entonces, lo primero que hacemos es el cálculo de la troncal. Ya acá tenemos definidos los puntos de la troncal, 1, 2, 3, 4, 5. En realidad aquí tenemos hasta 20, ¿no? Para 20 números de troncal. Si nos faltara algo, pues bueno, lo podemos ampliar. Ustedes conocen muy bien la hoja de cálculo, entonces pueden ampliar eso, ¿no? Pero con 20 tenemos una buena cantidad. Entonces, lo único que son los datos que ustedes tienen que ingresar son los que están pintados de verde. Son 4 datos que ustedes van a ingresar, que están pintados de verde. Esta hoja es muy similar a la hoja que en clase se debe explicar, o se ha explicado, ¿no? Entonces aquí ponemos el número de consumidores que salen de cada punto de la troncal, el número de consumidores. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en la troncal anterior teníamos una derivación del punto 3, entonces el punto 3 quiere decir que hay 3.1, 3.2. Todos esos consumidores posterior al 3 tienen que colocarse aquí, porque todos ellos van a derivar de este punto, ¿no? Entonces aquí simplemente es colocar el número de consumidores. La hoja se va a encargar de hacer el cálculo, que ese cálculo fue explicado en clase, ese procedimiento. Aquí colocamos la potencia de cargas especiales, si es que existiera potencia de cargas especiales, ¿no? Luego aquí ya comenzamos a hacer el cálculo, ¿no? Tenemos que poner la sección, tenemos que poner la longitud, que son datos que vienen del plano que nosotros hemos elaborado, el plano que nosotros hemos trabajado, ¿no? Hemos dividido la hoja de cálculo para ver esta parte, que es la que vamos a utilizar para el cálculo eléctrico. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya el número de consumidores, la hoja va a operar los consumidores, y si tenemos la potencia de cargas especiales, si lo subiera, entonces también va a operar aquí, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos que actuar es aquí, este dato de sección y longitud. La sección se empieza siempre con la sección menor, en este caso 16 milímetros, ¿no? Esa es la sección que tenemos que poner en todo el tramo hasta donde alcance la numeración de la troncal. Y luego la longitud. En el punto inicial, ¿no? En el punto 1, sabemos que tenemos que considerar una longitud, tenemos que estimar una longitud desde bornes del transformador hasta el punto donde salen los circuitos, ¿no? En el tablero de distribución. ¿Por qué? Porque la caída de tensión, no olvidemos que se contabiliza desde bornes del transformador. En bornes del transformador la caída de tensión es 0. A partir de ahí comienza a existir caída de tensión. Entonces, estos son datos. Primero, la sección. Usamos la sección mínima para todo. Y la longitud. En el punto 1, la longitud estimada desde bornes del transformador. Y luego, del 1 al 2, ¿no? Estamos hablando del 1 al 2, lo que resulta de nuestro diseño, lo que hemos puesto en el plano, lo que resulta de nuestro diseño. Entonces vamos a ir completando acá primero la sección y luego las longitudes. Y acá abajo va a aparecer la caída de tensión, pero lo que no olvidemos una cosa muy importante, la caída de tensión está en unidades de potencial. Para este cálculo de las redes de baja tensión, la caída de tensión está en unidades de potencial, por lo tanto están en unidades de volt, ¿ok? De tensión. Y aquí tenemos la sumatoria de caída de tensión. Lo que a nosotros nos interesa es la sumatoria de caída de tensión, ¿no? Entonces, la sumatoria de caída de tensión, al final, hasta cuando lleguemos al último punto, no debe superar el 5% de la tensión nominal. En un sistema de 220 volts trifásico, el 5% son 11 volts. En un sistema 380-220, el 5%, si el 5% sería de la tensión de línea, ¿no? Que es 380 volts. Pero, ojo con esto, ojo y tengan mucho cuidado con esto. Estos factores de caída de tensión han sido definidos con base a la tensión de fase. Por lo tanto, la caída de tensión que calculemos aquí es con base a la tensión de fase. Eso se explica en la teoría también, ¿ok? Entonces,
la caída de tensión, la sumatoria de caída de tensión, no debe ser mayor que la 5% de la tensión de fase. En un sistema 380-220 sería 5% de 220. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede si es que la caída de tensión supera ese valor? Tenemos que empezar a cambiar la sección. Primero cambiamos el primer tramo y vamos viendo, digamos, que aquí nos salió un valor alto, por encima de 11 volts, que es el 5% de 220, entonces cambiamos primero de 16 a 25, y así vamos cambiando hasta llegar a este punto. Si no hemos bajado esta tensión aquí, entonces nuevamente seguimos cambiando a 35 milímetros cuadrados. Una vez que, por ejemplo, llegamos a 35 aquí y aquí, y vemos que la caída de tensión aquí está por debajo de 11 volts, en ese momento nos detenemos, y aquí quedan las secciones. De repente acá 35, 35, y de repente las demás 25, 25, lo que nos haya resultado. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Eso es para el cálculo de caída de tensión. Luego vamos a calcular las pérdidas. Bueno, las pérdidas, el programa va a ejecutar ese cálculo de las pérdidas, y lo que nosotros necesitamos es la sumatoria de las pérdidas. La sumatoria de las pérdidas la vamos a obtener aquí. Pero ojo, acá hay una llamada, ¿no? Modificar de acuerdo al número de puntos. Si ustedes observan la ecuación, la sumatoria aquí está sumando desde aquí hasta el último punto, ¿no? Hasta el último punto que tenemos definido en nuestra hoja de cálculo. Eso se ve aquí, ¿ya? En esto de acá. Pero si nosotros solamente hemos llegado hasta el punto 7, punto 8, digamos, entonces tenemos que modificar ese rango de sumatoria, modificar de acuerdo al número de puntos. Entonces tenemos que modificar que la sumatoria corresponda hasta el punto donde nosotros estamos calculando. Porque de lo contrario, nos va a sumar estos valores que son errores, y nos va a salir aquí también un error. ¿Ok? Bueno, eso es entonces con respecto al cálculo de la caída de tensión en la troncal, ¿no? Que es el circuito principal. Una vez que nosotros hemos terminado de hacer el cálculo eléctrico de la troncal, ¿no? Aquí, con su pérdida de energía en un año, tenemos que hacer el cálculo de los ramales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí el ramal 2, y de aquí hay una derivación donde tengo perdón, la troncal, el punto 2, y aquí tengo una derivación, pues yo solamente tengo que ponerle aquí 2. Yo le pongo 2, inmediatamente me pone 2.1, 2.3, 2.4, etcétera, ¿no? Acá tenemos solo hasta 2.5, pero más abajo hay hasta 10 valores, ¿ya? De un ramal que tenga 10 postes, digamos. Y aquí colocamos el número de consumidores. Número, número, número. El principio es idéntico a lo que hemos visto para la troncal. Es lo mismo. Igual acá, cargas especiales si las hubiera, ¿no? Y aquí nuevamente trabajamos con las secciones de este lado. ¿Ok? Usamos la mínima sección, ¿correcto? Y fíjense, cuando nosotros pongamos el punto 2 aquí, la caída de tensión que tengamos acumulada hasta el punto 2, vamos a cerrar esto, ¿ya? Fíjense, la caída de tensión que tengamos acumulada hasta este punto 2, vamos a tener acá un acumulador sumatorio. Este valor, si ponemos 2 aquí, se va a ubicar acá. Ese valor se va a ubicar acá. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo, a ver, así en forma rápida. ¿Ya? Digamos que yo tengo acá 5 consumidores, yo tengo acá 8, yo tengo acá, qué sé yo, 4. ¿Ok? Tengo ese número de consumidores. Muy bien. Yo tengo acá, no tengo potencia de cargas especiales, y voy a poner acá que mi sesión es 16, por ejemplo. Mi sesión es 16, aquí y aquí. Y voy a poner acá he puesto pues acá una longitud de 2 metros, luego acá tengo 35 metros, y aquí tengo 32 metros. ¿Ok? Entonces yo estoy obteniendo aquí mi caída de tensión en cada tramo, y la sumatoria de caída de tensión, ¿no? Entonces yo tengo que fijarme en el último valor. Como acá estoy usando 16, bueno, es un ejemplo, no supero pues los 11 volts, ¿no? Y aquí yo tendría que modificar este rango para que cubra solamente estos 3 valores. No lo vamos a hacer, pero es algo que ustedes tienen que hacer en su trabajo monográfico. Entonces, digamos que yo tengo una derivación en el punto 2. El punto 2 tengo un acumulador de 2,2 volts de caída de tensión. Entonces, cuando pongo 2 aquí, inmediatamente me toma ese valor aquí, ¿no? Y digamos que yo tengo 3 puntos en el punto de derivación, donde tengo consumidores, digamos, 3 aquí, 2 aquí y 4 aquí. Perdón. Estoy modificando la fórmula, ¿no? Eso va en la parte superior. ¿Ok?
Vamos a retroceder aquí, en nuestro cálculo, ¿ok? Bien, eso va aquí. Entonces, digamos que yo tengo 3, ¿no? Siempre el verde, ¿no? Lo verde es los datos, lo demás no se utiliza. Digamos 2 aquí y 2 aquí. ¿Ya? Entonces yo tengo esto aquí, ¿ok? Bien, ¿qué sección debo usar aquí? Muy bien, 16 es la mínima, 16 y 16. Y digamos que acá tengo una longitud de 30, 32, 32, ¿no? Entonces nuevamente tengo la caída de tensión. Entonces, el 2,1 está detrás de 2. Y la caída de tensión acumulada de 2 es esto. Y la caída de tensión que tengo de 2 a 2,1 es este valor de aquí. Entonces la suma de esto más esto es lo que va sumando acá. Es la suma de esto más esto va acumulando acá. Y aquí yo tengo una caída de tensión de 4,15. No se olviden que son unidades de potencial, unidades de tensión, ¿no? Entonces tengo 4,15 y no hay ningún problema con mi caída de tensión. Pero, ¿qué pasa si aquí yo supero la caída de tensión? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver mi troncal. Si en la troncal yo estoy usando la sección mínima de 16, yo tengo que subir en la troncal primero hasta el punto 2, ir cambiando la sección. ¿Ok? Vamos cambiando la sección. Si estoy con la sección máxima ya, entonces tendría que empezar a hacer cambios aquí, en este punto. ¿Ya? Si yo tengo la sección máxima, tengo cambio así. Nunca la sección en un ramal, que es una derivación de una troncal, debe ser mayor que la sección que hayamos escogido para la troncal. Eso sería un error de cálculo. ¿Ok? Bien, entonces es un ejemplo de esto, ¿no? Ahora, aquí yo tengo que nuevamente modificar el rango para que me sume solamente estos valores de aquí. ¿Ok? Bien, esto que está pintado de verde es para hacer cálculos de ramales. Si ustedes quieren más ramales, hay acá abajo, acá hay más ramales que pueden usar, más ramales. Y si tienen un ramal de más de 5 puntos, ¿no? El ramal, no se olviden que es una derivación que sale de la troncal, ¿no? El circuito principal. Acá tenemos un cálculo hasta 10 puntos. ¿Ya? Si tenemos un ramal así, acá le hemos puesto cálculo de 10 puntos, está al final de nuestro cálculo. ¿Ya? Si tuvieran pues más puntos allí. Después, no interesa el orden que vayan a hacer el cálculo, todo está relacionado y no hay ningún problema. Ahora, todo lo que está en verde es el circuito principal, pertenece al circuito principal y a las derivaciones del circuito principal, que son los ramales. Pero si yo tengo una derivación de un ramal, lo que explicamos hace un instante con el gráfico, entonces acá tengo que poner la derivación. Por ejemplo, si yo tengo una derivación desde el 2.2, entonces acá yo pongo 2,2, ¿no? Inmediatamente me va a poner 2,21, 2,22, 2,23, etcétera, ¿no? Y si yo tengo un acumulado de caída de tensión hasta el 2.2, sería 3,845, entonces me va a tomar ese valor, 3,845, para ir sumando acá y dándome el valor de caída de tensión. Esto, lo que está en naranja, solamente hay dos para ese cálculo, es para calcular derivaciones de ramales. Entonces, no se olviden, tenemos la troncal, que es el circuito principal, la derivación de la troncal, que es un ramal, y la derivación de un ramal, que es una derivación derivada, ¿ya? Entonces acá también tenemos para estudiar eso, y también nos va a calcular las pérdidas de energía, etc. Una vez que hemos terminado nuestro cálculo, tenemos que sumar estos valores, tenemos que determinar primero qué longitud tenemos de cada sección de conductor. ¿Ya? Entonces acá tenemos nosotros las longitudes, y acá son de 16, tenemos que sumar todo eso. ¿Ya? Eso ustedes, como manejan muy bien la hoja de cálculo, pueden hacerlo muy bien, en forma automática, ¿no? Porque necesitamos luego saber qué longitud de cada sección nos está resultando, porque al final tenemos que valorizar esas redes, y esas redes, la longitud por cada sección la multiplicamos por su costo, y tenemos el costo de las redes de distribución, ¿cierto? En lo que corresponde a la red de baja tensión. Muy bien, esto es lo que tienen que tomar en cuenta en sus diseños, y vamos a proceder ahora a, a mostrar lo que es el cálculo de la red primaria. ¿Ok?
Bien, entonces vamos a hacer el cálculo de la red primaria. Hemos puesto la hoja de cálculo que corresponde a la red de distribución primaria. El tipo de conductor es aleación de aluminio, ¿no? Esto de aquí lo podemos dejar porque como no se ha definido para la monografía una distribución de los conductores, no se ha especificado una distribución, sino tendríamos que poner acá la distancia entre la fase 1 y 2, la 2 y 3 y la 1 y 3, ¿no? Tendríamos que cambiar esto para que nos calcule acá la distancia media geométrica. Muy bien. Acá la tensión, ojo, tienen que ver con qué tensión están trabajando. Si bien es cierto, las hojas de cálculo que puede que no sean las que estamos presentando aquí, ¿no? Pero son las que les entrego a ustedes, ya yo pongo un poco los valores que ustedes van a usar en esta parte de cálculo, para que ustedes no estén preocupándose de eso, sino preocupándose más bien del diseño, ¿no? Entonces, pero en algún cálculo en algún momento esto puede ser 10 kb, puede ser 13,2 kb, puede ser 20 kb, puede ser 22,9 kb, ¿no? Entonces eso siempre hay que verificarlo por si acaso, ¿ok? Los factores de potencia, factor de carga, factor de pérdidas, etcétera, ¿no? La temperatura de operación. Este factor de corrección de corriente es cuando nosotros trabajamos con temperatura mayor con la cual en las tablas se presenta la capacidad de corriente, entonces tenemos que poner un factor de corrección, pero aquí vamos a trabajar solo con uno, no vamos a ver esa parte, ¿no? Y aquí está todos nuestros datos de secciones, el radio equivalente, la resistencia, la reactancia, ese valor Z que utilizamos para el cálculo de la caída de tensión en la red primaria, y acá está la corriente, la capacidad de corriente, ¿no? Para los conductores. Observen lo siguiente, tengan mucho cuidado con esto. Acá estamos empezando con 16 y estamos yendo hasta 70. En algunos casos podemos empezar de repente con 35 y vamos a 70. Entonces son los únicos datos que tendríamos que emplear, de 35 a 70. Si en el trabajo hemos definido solamente empezar con 35 milímetros cuadrados, no podemos usar para nada 16 y 25. Ojo con eso, porque los costos también los tendríamos solo a partir de 35, ¿no? Porque hay empresas que solicitan que esa sección mínima sea de 35 milímetros cuadrados, eso lo hemos explicado en clase también, ¿no? Y bueno, hay que respetar eso no es incumplimiento de la sección mínima, sino hay que respetar ciertos criterios, ¿no? De las empresas. Muy bien, entonces vamos a explicar ahora cómo se realiza el cálculo el cálculo eléctrico, cómo usamos esta hojita de cálculo para efectuar el cálculo eléctrico de la red primaria. Bueno, aquí hemos dividido la hoja de cálculo para poder ver la parte de las secciones, ¿no? Y trabajar con esta parte de la hoja de cálculo. El principio es similar a lo que hemos explicado para la red secundaria. Datos son solamente las líneas en color verde, ¿no? Todo lo demás es operación, que eso ya se explicaba en clase. Entonces, aquí colocamos lo que dice aquí, ¿no? Potencia en kVA. Aquí debemos colocar la potencia real de la subestación en kVA, ¿ok? Si yo tengo 200 o 250, digamos, tengo que poner 250 o 150. Hasta los puntos, hasta el número de subestaciones y los puntos, ¿no? O sea, estamos hablando de que aquí va los datos de la potencia real de la subestación del circuito principal, ¿ok? Entonces aquí es bueno revisar también eso del ramal principal y de las derivaciones. Bien, para explicar entonces el circuito principal y las derivaciones, vamos a usar este circuito que se ha visto en clase. Acá tenemos el centro de transformación, que es la subestación de transmisión, y aquí tenemos una salida que alimenta a varias subestaciones. Entonces escogemos también de aquí el tramo más recargado, que es este de aquí, ¿no? Más largo y recargado. Y lo numeramos como 1, 2, 3, 4, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, una subestación ubicada aquí, que parte de este punto 2, observen que en el punto 2 no hay subestación, pero eventualmente podría haberla también, ¿no? Pero hay una salida aquí, entonces este es la troncal, que es el circuito principal, y esta es una derivada del circuito principal, que sería un ramal, ¿no? Y la numeración sería, como sale del punto 2, sería 2.1, ¿no? Entonces eso es lo que hay que contemplar también en nuestro diseño de la red primaria para hacer un cálculo ordenado, básicamente, ¿no? Para no estar pensando dónde están las estaciones, etc. Fundamentalmente es para hacer un cálculo ordenado.
¿Ok? Bien, vamos entonces a pasar al cálculo eléctrico. Aquí tenemos la hoja de cálculo, ¿no? Tenemos la parte de secciones y el cálculo. Entonces, aquí dijimos que tenemos que poner la potencia de la subestación, ¿no? En el ramal principal, ¿verdad? Perdón, en la troncal, en el circuito principal. Y eso es lo que vamos colocando aquí, ¿no? Mientras que aquí ponemos, ojo, acá es la potencia en kVA, acá es la potencia en kilowatt, pero la potencia real de la subestación. Ojo, yo puedo tener una subestación de 400 kVA, pero de eso solo estoy usando 200 kilowatts, por ejemplo, ¿no? Y eso no significa, pues, que la subestación, que la potencia real aquí va a ser 400 kVA por 0,9 o 0,95, que es el factor de potencia. No, señores. Aquí se tiene que considerar la potencia real. Cuando ustedes hacen su estudio, ¿verdad? Cuando ustedes hacen un estudio, y aquí hay una llamada, por si acaso, considerar potencia activa total por set. Entonces, ustedes han determinado un número de usuarios, ¿verdad? Que la potencia en kVA de aquí les va a proporcionar. Entonces, lo que tienen que poner aquí es la potencia del número real de usuarios que están atendiendo, porque las pérdidas de potencia de energía se calculan para eso. Recuerden que en un diagrama de carga, las pérdidas de energía y de potencia se calculan con base a la máxima demanda, factor de pérdidas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué cosa tendríamos que poner? El número real de usuarios que están atendiendo. Digamos que a ustedes les salió que atienden 200 usuarios, ok, pero realmente ustedes pueden tener un más o menos 10% de ese valor a atender, ¿no? Entonces digamos que les salió, pues, de los 200 usuarios, en realidad están atendiendo 192, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? La potencia real. ¿Cuál sería la potencia real? Sería 192 por el derecho de máxima demanda por cada usuario, por el factor de simultaneidad y por un valor, ¿no? Que nos incremente esa potencia por las pérdidas de potencia en las redes y la potencia del alumbrado público. Entonces, 1,2 por 1,2. Y eso es lo que tienen que colocar aquí como potencia real de la subestación. ¿Ok? Una vez que han hecho eso, lo demás es igual que el cálculo de la red primaria, secundaria. Acá hay que poner la longitud, la unidad que se emplea acá son kilómetros, hay que poner la longitud, acá hay que poner la sección, ¿no? Entonces tenemos que ver qué secciones tenemos aquí y qué secciones cogemos. No olvidemos que en algunos casos la sección mínima es 35 milímetros, entonces hay que usar esa sección. Entonces aquí vamos poniendo la sección. Digamos que es la sección 35, ok, 35, 35, 35, y vamos viendo la caída de tensión. Lo único que hay que considerar, fíjense, observen aquí, que en el cálculo de la red primaria, la caída de tensión la estamos calculando en valor de porcentaje, porcentual. Entonces, aquí lo que no debemos superar es el 5%, a diferencia de la red secundaria, ¿no? Entonces, acá nos sale resultados en porcentaje, y la sumatoria de caída de tensión también nos va a dar resultados en porcentaje. Eso significa que no debemos superar 5%. ¿Ok? La caída de tensión en las redes de primaria son bastante bajas en realidad, ¿no? Pero puede también superarse la sección de 35 milímetros. Tenemos que considerar también esto, ¿no? Que no superemos estos valores. Por ello es que se calcula la corriente, ¿no? ¿Ok? Bien. Para ello es que calculamos esta corriente, ¿no? Y acá se habla de una corriente corregida, es cuando usamos un factor de corrección por temperatura. Entonces, para ello calculamos esta corriente. Esta corriente nunca debe superar el valor de la corriente aquí, el valor de la corriente, la capacidad de corriente del conductor, ¿ok? Entonces, chequeando eso, ok, perfecto, ya tenemos nuestro cálculo, ¿no? Las secciones, y luego vamos a calcular aquí las pérdidas por tramo. La hoja de cálculo nos va a calcular aquí las pérdidas por tramo, ¿no es cierto? Nuevamente, acá hay una llamada, modificar rango de sumatoria de energía. Entonces tenemos que, si solamente estamos llegando hasta acá, tenemos que cambiar la fórmula para que sume solamente estos valores, y no nos tome estos valores de aquí, que nos va a botar un error también así, ¿ya? Ahora, en media tensión nosotros tenemos que considerar pérdidas de energía y pérdidas de potencia, ¿no? Porque ambas son valorizadas.
Entonces, aquí calculamos las pérdidas de potencia. La hoja nos va a calcular acá las pérdidas de potencia. Y aquí nos va a calcular la sumatoria de las pérdidas de potencia. Nuevamente hay una llamada para modificar el rango, ¿no? Ahora, esta sumatoria de pérdidas de potencia, si ustedes ven la fórmula, dice 12 veces la suma de esto de acá. Bueno, en realidad, acá la sumatoria de pérdidas de potencia en kilowatt, unidades de potencia al año, ¿no? Las unidades de energía son kilowatt hora, ¿no es cierto? Y las unidades de potencia es kilowatt. Bien, acá se está multiplicando por 12. No quiere decir que en el año se tenga 12 de potencia, no. Lo que pasa es que la facturación se hace mensual. Entonces, cuando las pérdidas las llevamos a dólares, esos dólares son, en la casa de la potencia, sería ese costo en dólares, sería en un mes. Y tenemos que multiplicarlo por 12 para tener el costo de pérdida por potencia en todo el año, ¿no? Porque lo que se factura por pérdida de potencia es la pérdida mensual por 12, pues, ¿no? Entonces, por eso es que acá se está multiplicando por 12. Y aquí el concepto de los ramales es el mismo, ¿ya? O sea, aquí tenemos que poner aquí un número, ¿no? Del ramal, y inmediatamente le pone la numeración que continúe. Por ejemplo, yo le pongo 2 aquí, ¿no? Entonces le va a poner 2,01, 2,02, etcétera, ¿ya? Y inmediatamente me va a traer también aquí la caída de tensión del ramal del punto 2, ¿no? Del circuito principal. Y luego es lo mismo, la potencia de sus estaciones, la potencia real de las estaciones, la, la, la longitud y la sección. Es en forma idéntica como lo hemos explicado para el circuito principal. Igual acá las pérdidas de energía y las pérdidas de potencia. También hay que acotar la sumatoria, hasta dónde va a sumar ellos, ¿no? Entonces aquí nuevamente lo que tenemos que hacer, aquí hay varios puntos ¿no? Incluso acá hay un cero que indica que, ahí hay que poner el dato, ¿verdad? Es un dato. Esto incluso debería estar pintado de verde, ¿no? Esto porque es un dato que nosotros tenemos que ingresar acá, ¿ya? Entonces esto debe estar pintado de verde, ¿verdad? Entonces vamos a pintarlo pues de verde, ¿no? Es bueno, ya eso lo vamos a hacer posterior, pero esto debe estar de verde, ¿ya? Muy bien. Entonces eso ya está, lo pintamos de verde, ¿no? Entonces, igual aquí, donde dice 0, pues también tenemos que pintarlo de verde, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Porque indica que aquí tenemos que poner el número que corresponda al ramal, el punto del circuito principal de donde se deriva este ramal, ¿ok? Muy bien. Y aquí también el mismo principio en los ramales, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer nuevamente es sumar las longitudes de cada sección que estemos utilizando. Tenemos que sumar. ¿Para qué? Para multiplicar esas longitudes por el costo por kilómetro de esa sección. No olvidemos que los costos para las inversiones son costos totales, costos que involucran la ingeniería, todo el procedimiento de financiamiento, indica los materiales y equipos, el montaje, las pruebas para recepción, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, incluso hasta el panel que se pone ahí de informativo, ¿no? Un panel informativo de la obra. Todo eso está en el costo por kilómetro, ¿ok? Entonces al final tenemos que sumar eso y todo lo que es pérdidas de energía de la red primaria y todo lo que es pérdida de potencia de la red primaria lo tenemos que sumar. Al igual que en la red secundaria tenemos que acumular el total de la energía, tanto en circuito principal, que es la troncal, como los ramales y las derivaciones de los ramales, ¿no? Tenemos que sumar la energía de la red secundaria y también en la red primaria sumar la energía y sumar la potencia, ¿ya? Total, porque eso va a ser, es un insumo para ser presentado en la hoja de cálculo de análisis económico, que lo vamos a explicar en otro video, ¿ok? Bueno, esto es lo que quería explicarles. Espero que resulte más entendible para ustedes. En todo caso, tienen el video
y vamos a explicar en otro video el uso de de las hojas para análisis económico. ¿Ok? Bien.